Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a presentar junto con Mariana Luzuriaga un trabajo de investigación que hicimos en el marco de la especialización en la enseñanza de las ciencias en la Universidad de San Andrés, junto con Melina Furman. Y para comenzar, vamos a tomarnos 2 minutos, cierren los ojos, como les sea mejor, y recuerden una experiencia significativa en su vida. Esto que acabamos de hacer es lo que le pedimos hacer a los alumnos de la especialización, no de esta misma manera, sino a través de una reflexión y ir para atrás para recordar qué cosas les habían sido significativas durante su vida profesional. Lo importante que queremos recalcar acá es que nosotros recuperamos de todos nuestros alumnos qué cosas habían sido significativas para ellos, utilizando el dispositivo, un dispositivo que a nosotros nos gusta mucho para la reflexión, que son las autobiografías. Nos sorprendimos muchísimo con la capacidad de reflexión de todos nuestros alumnos, que son tantos docentes de nivel inicial, primaria, secundaria, de la universidad, gente que está en educación en ciencias no formales, en museos, y se generó una situación muy interesante que queremos compartir con ustedes. Las dos grandes preguntas de investigación de este trabajo son: ¿qué características tienen las experiencias que docentes de ciencias naturales señalan como significativas en sus trayectorias formativas? ¿Y a quiénes destacan como referentes influyentes en su elección de carrera y su práctica profesional, y por qué? La metodología de trabajo fue un análisis temático de contenido de estos relatos autobiográficos a 70 educadores que, como les mencionábamos antes, están en este posgrado virtual de educación en ciencias naturales. En esta filmina lo que quisimos compartir con ustedes es justamente desagregar las experiencias positivas y negativas que manifestaron estos docentes en sus autobiografías. Algo que llama poderosamente la atención es la predominancia primero de experiencias positivas, ¿no? A nivel escolar, y luego el nivel secundario como un momento muy especial, de gran influencia. Desde lo positivo, pero también, fíjense que tiene el porcentaje mayor de experiencias negativas. Habiendo dicho esto, le doy la palabra a Mariana para que continúe. Bueno, al indagar un poco en las características que tenían estas experiencias y por qué se denominaban como positivas o negativas, entre las positivas encontramos menciones recurrentes al contacto con la naturaleza, a actividades prácticas, aquellas donde los estudiantes eran los protagonistas de esa situación de enseñanza, y por el otro, en contrapartida, en las experiencias negativas, pocas conexiones con la vida, tareas muy memorísticas, de una enseñanza transmisiva, con alta dificultad, una percepción sobre las ciencias como algo difícil, algo desconocido, algo sobre lo que no quiero saber más. Y esto, tal como describían los propios participantes, los propios educadores que realizaron sus autobiografías, generaban, por un lado, impactos positivos como la motivación por aprender, por saber más, un despertar de la curiosidad, y en el caso de las experiencias negativas, aburrimiento, pérdida de interés, desconfianza de uno mismo y de sus propias capacidades,
Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento ilustrativo que dice así: esto transcurrió en la escuela secundaria, que como les decía Mariu, es el nivel en donde transcurrió la mayor cantidad de experiencias, pero también la mayor proporción de experiencias negativas. Y dice así: lamento tener que decir que mi paso por la escuela secundaria pasó sin brillo ni gloria. Algo en mí se durmió. Empecé a no entender, no me sentía segura para preguntar, perdí el interés. Mecanizaba la forma de resolver problemas. Nunca entendí qué significaba un vector de fuerza, de Lavoisier me impactó solamente su muerte en la guillotina. Sabía la regla del octeto y podía saber si un cobayo con pelo rizado y manchas marrones lo había heredado de manera recesiva de sus progenitores. Perdí el interés. Supuse que tenía que ser así, que el colegio es un aburrimiento, que los laboratorios de científicos o los expedicionistas de la National Geographic eran personas muy especiales que habían tenido algún tipo de suerte particular en la vida. No se parecía en nada a lo que me estaba pasando. Otro de los resultados que nos sorprendió al analizar los datos, un resultado no esperado, que no formaba parte de la consigna original que les habíamos dado para escribir sus autobiografías, es que casi en el 90% de los relatos aparecían menciones, y en varios casos descripciones súper detalladas, de personas que consideraban referentes. En consonancia con los resultados generales, vemos que la mayoría de estos referentes eran docentes, sobre todo en los niveles secundario y superior, y que nuevamente aparece entre los docentes del nivel secundario una mayor proporción de referentes considerados negativos, que fueron caracterizados con cualidades negativas y que no quieren emular o que les hicieron daño y les dejaron una huella negativa en sus trayectorias. Al indagar un poco más en profundidad de las características de estos referentes, los clasificamos en 3 categorías: los docentes faro, los docentes inspiradores y los antimodelos. Los docentes faro son aquellos valorados por haberles mostrado, por haberles iluminado un nuevo camino, sea en las ciencias o en la docencia, primero como un interés y luego como una vocación profesional. Por ejemplo, en este fragmento que dice: en el transcurso de mi cursada conocí docentes admirables por su sabiduría, solidaridad, bondad y sobre todo por ese amor por la profesión y por enseñar. Fueron las que me incentivaron a ser profesora. Los docentes inspiradores, también positivos, son aquellos que les dieron herramientas, hábitos, modos de ser o de pensar que aún llevan consigo y que replican en sus propias aulas. Los antimodelos, en cambio, son aquellos referentes negativos que representan aquello que no les gustaría ser, que no les gustaría hacer, y muy importante, que no quisieran que sus propios estudiantes vivan así como lo hicieron ellos. Por ejemplo, aquí cuando dice: realizaba una especie de entrada triunfal, como una reina que se presenta ante sus súbditos esperando reverencia. Su voz tenía un timbre alto, con un estilo impositivo que dejaba un espacio escaso o nulo para el diálogo. El temor generaba un escenario poco propicio para el aprendizaje. Con todo, el estudio habla sobre la importancia de la escuela y del nivel secundario en particular para fomentar vocaciones científicas y docentes. Claro que esto no es un hallazgo novedoso, pero a través de las memorias y las palabras de los educadores en ciencias que han supido ser y que de hecho se autodefinen como resilientes, descubrimos cuántas vocaciones inspiramos o perdemos en el camino según las experiencias de enseñanza y aprendizaje que estemos ofreciendo. Sobre todo, una llamada a la reflexión en particular para quienes somos educadores, respecto a la importancia y el posible impacto de las huellas que dejamos
tanto a partir de cuestiones pedagógico-didácticas, como cuáles son las actividades y las propuestas de enseñanza que ofrecemos, como la socioafectiva de la tarea de enseñar, es decir, cuánto apoyo y motivación le damos a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias.